Bien, pues muchísimas gracias a los presentes y a los que puedan seguirnos desde sus casas por seguir fieles a este congreso, que además es especialmente significativa la ponencia y sobre todo el ponente que a continuación vamos a escuchar, precisamente porque es el más meritorio, el que ha llevado el protagonismo en llevar a cabo este congreso, que es Antonio Barnés, ¿no? Desde ese talante eminentemente quijotesco que se ha enfrentado a todas las dificultades, porque él es el alma de este proyecto de Dios en la literatura contemporánea y el gran promotor a lo largo de estos 4 años de los congresos. Hay más detrás de él, pero sin ninguna duda él es el que nos da los alientos más quijotescos para que continuemos en todo esto. Antonio Barnés, además de esa voluntad firme, destaca como un gran filólogo. Es doctor en Filología por la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de esta universidad que nos acoge, de la Universidad Complutense. Y es un especialista en el mundo clásico y, sobre todo, como antes decía, en el Quijote, que le ha dejado ese carácter. Es autor, además, de varias obras, algunas de ellas premiadas, como yo he leído en Virgilio, pero de una que les recomiendo muy especialmente, que está muy de actualidad, El elogio del libro de papel, que es particularmente actual precisamente para quienes han defendido los parabienes de lo tecnológico, de lo online y de los e-books. Pues los que leemos de verdad somos conscientes de que no es lo mismo, que el libro de papel aporta no solamente sentimientos románticos, sino otras muchas cuestiones. Y es un libro, como decía, muy actual. Pero en esta ocasión, Antonio Barnés nos va a presentar su ponencia, La respuesta al Ubi de Dios por parte de poetas hispánicos contemporáneos. No sin antes advertirles que es, además, un gran amigo que encarna muy bien esa misericordia para los errores de la que antes estaba hablando y ese talante humanista que también leemos en el Quijote. Así que cuando quieras, Antonio Barnés. Muchas gracias, Ángeles. Siempre te pongo a ti para que me presentes porque lo haces muy bien, ¿no? Hace 2 años en el Congreso de Toledo presenté una ponencia sobre las metáforas acerca de Dios en la antología de la poesía de Dios, en la poesía actual de Ernestina de Champurcí. Este año lo que he estudiado es la respuesta que los poetas dan a una pregunta fundamental: ¿dónde está Dios? ¿No? La respuesta a esta pregunta la he buscado de una parte en la antología de Ernestina Champurcí, de otra parte en otra antología fundamental para la poesía religiosa, que es la de Leopoldo de Luis, de 1969, y luego también he indagado en poetas actuales y poetas vivos. El resultado ha sido encontrar 30 poemas de 30 autores diferentes que dan una respuesta a esta pregunta: ¿dónde está Dios? Entonces, mi ponencia va a tener 2 partes. En primer lugar, voy a leer un fragmento de cada poema en el que se responda de un modo más claro a esta pregunta. Y, en segundo lugar, pues voy a hacer algún comentario sobre estos 30 poemas, sobre este corpus de poemas que dan respuesta a esta cuestión. He repartido estos 30 fragmentos. Lógicamente, para entender cabalmente estas respuestas hay que leer el poema completo, pero aquí no puedo hacerlo. Por eso solamente voy a leer un fragmento de cada uno. Voy a ir diciendo el autor, la respuesta que da y el fragmento. Amado Nervo dice que la respuesta está en la pregunta. Y leo:
Pregúntales si le buscan y hasta dónde llega su anhelo de hallarle. Si le buscan con mucho ahínco, tranquilízalos, porque ya le han encontrado. El que busca en efecto a Dios con ahínco es porque le ama, y el que le ama ya le posee. Amar a Dios y poseerle es todo uno. Es la respuesta más original de todas, por eso la he puesto en primer lugar. Dice, la respuesta está en la pregunta. Bien, Juan de Contreras y López de Ayala, más conocido como Marqués de Lozoya, dice que Dios se encuentra en el misterio de la noche. Yo he sentido, Señor, tu voz amante en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas la armonía gocé de tu semblante. Jesús Cota, poeta felizmente vivo, dice que Dios está en lo oscuro. Tan solo te he encontrado aquí en lo oscuro, combatiendo con ángeles mis miedos, cuando tengo que entrar en la maleza. No puedo verte, pero estoy seguro de ti, aunque es de noche, porque puedo reclinar en tu pecho la cabeza. Ese aunque es de noche, ese guiño a San Juan de la Cruz. Carlos Bousoño, Dios está en la brisa. Dios está entre los aires vivo y puro, pero durante el día su presencia de luz se desvanece ante la claridad que dulce gira. Cuando llega el crepúsculo, lenta aparece en la vibrante cima de los aires su forma en resplandores, su presencia purísima. Concha Zardoya dice lo siguiente: no estás solo en los templos, corzo vivo, también en las fontanas y en los bosques, en las disueltas sangres de los lagos, en los puros espacios de las almas, inmenso resplandor y pura música, te llegas a los hombres en silencio. Elisabetta Baggi, poeta italiana, también viva, actual, detrás de las montañas. Me enseñaste a vivir y amar para aceptar mis defectos, para entender que sola puedo llegar hasta la cumbre, para averiguar lo que me espera ahí mismo detrás de la montaña. Un poeta norteamericano, el único poeta en lengua inglesa de esta selección, Langston Hughes, afirma en un breve poema que Dios habla de la puesta del crepúsculo, ¿no? Se titula Puesta de sol caribeña y este poema es completo, es breve. Dios teniendo una hemorragia, sangre esparcida por el cielo, manchado el oscuro mar de rojo, así es una puesta de sol en el Caribe. Juan Ramón Jiménez, en el mar. Juan Ramón Jiménez, para él el mar siempre ha sido un símbolo de la divinidad. Dice, estás aquí en el mar como formado ya del todo, como en espera, en plena fe de nuestros movimientos naturales. Aquí estás en ejemplo y es espejo de la imaginación, de mi imaginación en movimiento. Estás en elemento triple, incorporable, agua, aire, alto fuego, con la tierra segura en todo el horizonte. Pura Vázquez, detrás entre la niebla, un eco machadiano también. Pero tú estabas siempre detrás, entre la niebla, más allá de la furia crecida de los hombres, tan sobre la hermosura encendida del mundo que te grababas solo en tu órbita infinita. Alfonso Albalá sitúa a Dios en la palabra. Después te quedas tú, como el rocío, cuando nace la luz detrás del bosque. Tal vez estés tú mismo en la palabra. ¿Por qué mueren los hombres y ella queda? Y Zara Batres, poeta viva y aquí presente, sitúa a Dios en la inspiración poética. Yo sé que después de la oscuridad vendrán las luces, tiemblan los pilares, pero no la poesía. Yo sé que Dios está dictando mis versos, sé que estás, y más allá de este cuerpo y este pulso, el enlace impone su sentido, te siento en el alma. Álvaro de las Casas, no sé si voy a leer bien en gallego, pero dice: en a dúbida encomenzo a estar certo de saber si ti, meu Deus daqueles tempos, estás dentro de min e fuxixes do mundo que andiven a correr. Vicente Gaos: te amo en la soledad de mi pecho vivo, en mi sangre estás, por mis venas corres, ciego de ebriedad, Dios en mis entrañas. En mi alma, Ernestina de Champursin, dice: tú solo, nada más, tú solo, nada menos, tu presencia en mi alma y la ausencia en mi cuerpo de lo que no eres tú, qué trueque de silencios.
Carlos Murciano, en mi casa. Hoy he encontrado a Dios en esta estancia, alta y antigua donde vivo. Hacía por salvar escribiendo a la distancia y se me desbordó en lo que escribía. Y aquí sigue, tan cerca que me quemo, que me mojo las manos con su espuma, tan cerca que termino porque temo estarle haciendo daño con la pluma. Carlos de la Rica, en la cocina. Y Dios se goza, ama al lánguido estropajo, pues su hamaca es y es su almohada, por donde dedos cantan como pájaros y la arena se supone encariñada con el mate vago color de los pucheros. Miguel Fernández, no Hernández, dice que Dios está en el agua honda de las vasijas. No hace falta que asomes encarnado en la madre, porque ya sé que estás en el agua honda de las vasijas y en todo lo que queda más allá de los ojos. José Gerardo Manrique de Lara, en los hombres. Aquí en la tierra Dios reside en los hombres y es mi puesto desertar de la luz de las estrellas y renunciar a pájaro en la brisa. Jacinto López Gorgé, en el amor. Y aunque la angustia vuelve, sigo buscando y encontrando amor, Dios mío, vertido en sus criaturas, y así siempre buscando. Gloria Fuertes, en el beso. Padre nuestro que estás en la tierra, en el cigarro en el beso, en la espiga en el pecho de todos los que son buenos. Beatriz Villacañas, poeta, profesora de esta facultad de literatura inglesa, en el abrazo. Dios está en el abrazo, que damos al amado que nos ama, amor que nos da testimonio de lo eterno. Luis López Anglada dice que Dios está en Madrid. No hay tregua, buscadle, está en Madrid, descubridle, entre la prisa, entre el ruido, en las altas torres firmes de orgullo y vidrio, en las luces infinitas, increíbles como los astros. María Elvira Lacazzi, en un poema impresionante, dice que Dios está en el tranvía, evoca un encuentro con Dios en el tranvía. Entonces tu voz resonó clara, como un aullido en una noche cierta, en su conciencia temblorosa siempre, apretó a los cristales de aquella ventanilla del tranvía donde venía recostada, muda. Luis Cernuda, en un poema dedicado a la catedral, sitúa allí a Dios y dice en este fragmento: por las calles desiertas nadie, el viento y la luz sobre las tapias que enciende los aleros al sol último. Tras una puerta se queja el agua oculta. Ven a la catedral, alma de soledad temblando. Cuando el labrador deja en esta hora, abierta ya la tierra con los surcos, nace de la obra hecha gozo y calma. Cerca de Dios se halla el pensamiento. Lorenzo Gómez dice que Dios está en Jesús. Curaba al paralítico que rondaba los baños, echaba a los demonios, veía sus engaños. Era Dios en persona y murió como un hombre, se le levantó de nuevo, que ninguno se asombre, y a uno de sus amigos, Pedro de sobrenombre, le encargó que lavara en su nombre. Es curioso que escribe cuadernavía, como lo del Mestre de Clerecía. Bueno, he incluido aquí un poema mío, porque siempre hay que hacerse publicidad. Y entonces yo sitúo a Dios en la desnudez del niño Jesús. Desnudez de Dios que reclama un abrazo de abrigo y unos besos de calor. Desnudez de Dios que suplica mi arrope, mi arrullo, mi nana, mi biberón. Ernesto Cardenal sitúa a Dios en los sufrientes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos. Me rodean los tanques blindados. Estoy apuntado por las ametralladoras y cercado de alambradas. Digo que sitúa a Dios entre los sufrientes porque el que está hablando es Cristo, remedando ese salmo del que inició sus palabras en la cruz. José Luis Appleyard sitúa a Dios en mi infierno. Se está refiriendo infierno en general, pero sobre todo se está refiriendo a ese infierno al que desciende Cristo desde su muerte en la cruz hasta la resurrección. Un Dios en los infiernos, un Dios entre nosotros, y el amor como antorcha de delicioso fuego. Es la materia única y es la esencia del todo. Solo un Dios embriagado de divina locura puede hacer lo que has hecho, oscuro Nazareno, y el sábado se impregna de luces a destiempo
porque por fin llegaste, Señor, hasta mi infierno. Gerardo Diego, en el pan, se refiere al pan eucarístico. Dice, en el pan tú reposas y de onda en onda creces, naciendo sin cesar para quererme. Círculo quiero ser como tu blanco cuerpo, como el brocal de oro que se asoma a tu sangre, un redondo adorarte, anillo puro. Y finalmente, el poema número 30, Federico García Lorca, que sitúa a Dios en el sacramento, se refiere también al sacramento eucarístico. Cantaban las mujeres por el muro clavado cuando te vi, Dios fuerte, vivo en el sacramento, palpitante y desnudo como un niño que corre, perseguido por 7 novillos capitales. Vivo estabas, Dios mío, dentro del ostensorio, punzado por tu Padre con agujas de lumbre. Bien, pues estos son los fragmentos de los 30 poemas en los que yo he querido encontrar una respuesta a esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El principio era una hipótesis, es decir, mi pregunta era, ¿los poetas responden a esta pregunta? Si no tenía ningún a priori, y leyendo los poemas, pues he ido encontrando esto, ¿no? Algunas conclusiones que he podido ir sacando de estos 30 poemas. En primer lugar, el hombre que emerge, el ser humano que emerge en estos poemas, no es ni racionalista, ni voluntarista, ni sentimental, sino que es un hombre completo, que conoce, que quiere conocer, que busca y que siente. Hemos visto solamente fragmentos, pero esto aparece en los poemas. El hombre racionalista es un hombre mutilado porque privilegia la razón frente a las demás facultades humanas. El hombre voluntarista también es un hombre mutilado porque exalta la voluntad frente a la razón y los sentimientos. Y el hombre sentimental pues también lo es, en cuanto que deja de lado la razón y la voluntad. El hombre real, el hombre completo, el hombre auténtico es el que, cuando digo hombre también digo mujer, como es natural, es el que la razón, la voluntad y los sentimientos y las emociones están desarrollados de un modo armónico. Por tanto, este es el hombre que emerge en estos poemas, y eso ya les da un valor particular, porque muchas veces el discurso llamado científico, entre comillas o sin comillas, margina aspectos fundamentales del ser humano, escorándose hacia un racionalismo excesivamente matemático. Otra conclusión, el encuentro con Dios o la indicación del lugar donde éste se encuentra, en estos poemas se sitúa en un marco dinámico, no estático. Dios y el hombre salen al encuentro el uno del otro. Hay una búsqueda, a menudo apasionada, de uno y otro. Es decir, aparece mucho, de una parte, la iniciativa de Dios que busca al hombre y de otra parte la iniciativa del hombre que busca a Dios, y en otras ocasiones las dos iniciativas que confluyen, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Estos poetas, cuando hablan de dónde está Dios, no lo hacen desde una posición estática que intenta con su cabeza lograr, digamos, la conclusión de un silogismo, sino que todo su ser se involucra en una búsqueda. Es lo que decía Amado Nervo en el primer poema, ¿no? Quien busca encuentra. Esto subyace en general en todos estos poemas. Y recuerda pues realmente el Cantar de los Cantares y el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que son paradigmas de una literatura, de una poesía sobre el encuentro con Dios, ¿no? Es decir, porque es una salida, una búsqueda, un Dios muchas veces huidizo, pero que luego se hace el encontradizo, ¿no? El corzo del que hablaba Concha Zardoya, ¿no? En tercer lugar, evidentemente estos poemas yo los he ordenado con un criterio, porque he encontrado que aparecen los 3 ámbitos que corresponden a la historia del pensamiento griego. O sea, en primer lugar, los presocráticos, que buscan el arjé en el cosmos. En segundo lugar, los socráticos y su giro antropológico. Y en tercer lugar, la llegada del cristianismo.
Porque en los primeros poemas lo que hemos visto es que se sitúa a Dios en el cosmos, el aire, el mar, aparecen los símbolos fundamentales, la noche, el día, la luz, el fuego, que es lo que vemos en los filósofos presocráticos, ¿no? Es decir, podríamos decir, el niño descubre el cosmos, el adolescente se descubre a sí mismo y el adulto descubre a los otros, ¿no? La filosofía presocrática mira al macrocosmos, mira al universo, mira al cosmos, ¿no? Pues estos poemas primeros, es significativo, por ejemplo, el de Juan Ramón, donde habla del aire, el fuego, el agua. Bueno, es el cosmos, el macrocosmos. Pero después hay otros poemas que encuentran a Dios en el hombre, en sí mismos. Y ahí podemos hablar pues, de ese giro antropológico socrático, ¿no? Que luego dará esos dos grandes filósofos, Platón, Aristóteles, etcétera, donde es tan importante la antropología, la ética, etcétera, ¿no? Porque en esos poemas o bien se habla de que Dios está en el propio cuerpo, que está en el propio alma, o que está en el lugar donde la vida del hombre se desarrolla, que es la casa, o está en la ciudad, en un ámbito urbano, o está en los semejantes. Y finalmente, a partir de Gomis, hay ahora una serie de poemas que podríamos calificar cristológicos, porque identifican a Dios con Jesús de Nazaret, ¿no? Son los últimos 6 poemas, que también históricamente corresponde a esa etapa, al comienzo de nuestra era, cuando surge el cristianismo, etcétera, y también surgen esos grandes pensadores, digamos, de la cultura griega, como pueden ser pues, San Juan Crisóstomo, San Basilio o San Gregorio, Nacianceno, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? que esos 3 ámbitos fundamentales, el macrocosmos, el microcosmos humano y Cristo, aparezcan en estos poemas. Y en último lugar, pues alguno quizá puede sorprenderse de que preguntemos a los poetas dónde está Dios, como si esa respuesta pudiera ser significativa. Pues lo es. Pues lo es. Es decir, no solamente existe una razón matemática o una razón científica, no, también existe una razón poética. Yo reivindico la poesía no solamente como un discurso de deleite estético y de entretenimiento, sino como un discurso de conocimiento. Es más, y aquí viene bien citar los primeros versos que aparecen en este itinerario, que son de Antonio Machado en las galerías. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma, en turbio y mago sol envuelto. Claro, estamos hablando del misterio, ¿no? ¿Qué es el misterio? El misterio es lo que nos supera. Lo que podemos conocer, pero parcialmente. Que es distinto del problema. Un problema se resuelve con una ecuación, pero el hombre es mucho más que un problema, es un misterio, y Dios lo es también. Y dice Antonio Machado, que el alma del poeta se orienta hacia el misterio. Con una calculadora, con un tubo de ensayo, no vamos a penetrar en el misterio. Podemos entrar en el misterio de la naturaleza creada, pero no en el misterio del hombre o en el misterio de Dios. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos, dentro del alma, en turbio y mago sol envuelto. Por tanto, en la poesía no solamente atendemos a lo que se dice, sino a cómo se dice. Y ese lenguaje literario otorga un plus del que carece un lenguaje predominantemente técnico como el de la filosofía o teología. Es decir, no es que la poesía sea una auxiliar
no, tiene una entidad propia y la poesía puede llegar más lejos de lo que puede llegar la filosofía o la teología, porque además de la razón con la que se maneja la filosofía y la teología, utiliza un lenguaje simbólico lleno de símbolos y de metáforas que es más capaz de penetrar en el misterio que el puro lenguaje técnico depurado por técnicas argumentativas. Entonces, creo que para resolver esta pregunta, ¿no? O bueno, más que para resolver, para penetrar en esta pregunta, ¿dónde está Dios?, el recurrir a la poesía no es algo baladío, es algo curioso o algo estéticamente agradable, sino que realmente, sobre todo si los poetas son grandes poetas, son buenos poetas, tienen esa sinceridad de narrar lo que tienen en su interior, pues creo que son respuestas realmente significativas y respuestas para tener en cuenta en esta cuestión. Pues nada más, muchas gracias.